Le comenté a Marta que siempre es muy poco el tiempo que se dedica. Buenas tardes a todos. Doctor García Moreno, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de estar aquí en este auditorio con estas almas que están buscando información de cómo ayudar a otras almas que están en sufrimiento antes de dejar el cuerpo y de regresar a la luz. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo soy la doctora Marta Palencia, soy fundadora de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos desde hace 17 años. Trabajamos con 70 tanatólogos voluntarios de nuestra escuela. Nuestra escuela ha trabajado metodológicamente como lo preguntaban los participantes, de cómo evitar como personal contagiarnos emocionalmente. Nosotros lo llamamos contagio emocional, y cómo ayudar en la parte espiritual, ¿no? Entendiendo lo que es realmente el ser humano, porque si no entendemos lo que es el ser humano, si no entendemos lo que es la muerte, ¿qué nos pasa? Nos pasa que nosotros también nos asustamos. De manera que les traigo esta experiencia de la asociación en Morelos, 17 años, más de 30,000 dolientes. Nosotros llamamos dolientes tanto a los enfermos como a los familiares. ¿Podría yo pedir un poquito más de luz en el auditorio, por favor? Estamos filmando este evento con la autorización de los coordinadores, porque todo lo que hacemos ahora lo subimos a través de esta magia que se llama Face, a través de nuestra página, de manera que si tú quieres volver a escuchar esta conferencia o si quieres compartirla con alguien más, lo puedes hacer en esa magia. Nada más poner Asociación de Tanatología del Estado de Morelos y la conferencia del día de hoy la puedes ver cuantas veces quieras, y eso para mí es magia, así como es magia poder acompañar a un alma en conciencia a lo que es la transición y el momento más importante de la vida. El momento más importante de la vida, compañeros, es el momento en que dejamos el cuerpo para regresar a la luz. En medio de una institución, en un hospital o en nuestra casa idealmente, o en la calle, en donde nos toque, accidente. De manera que voy a compartir con ustedes lo que ha sido estos 17 años, la frustración de formarme como tanatóloga y ir a ver al primer paciente y no saber qué hacer. No saber qué hacer, porque la tanatología no es conceptual. La tanatología se tiene que operacionalizar, que es lo que hemos hecho estos 17 años, y por eso vengo a compartirles lo que serían, cuáles son las 4 habilidades, tratando de hacerlo muy práctico. Dicho quiénes somos, de dónde viene esta experiencia, pretendo compartir con ustedes lo que son las 4 habilidades que consideramos que el personal de salud, los profesionales de salud, inclusive los cuidadores, tendrían que saber manejar para poder dar calidad humana, la calidad humana que tanto hace falta en nuestros hospitales, ¿no es cierto? Y que todos estamos aquí con esa inquietud. Cuidados paliativos, paliar al final de la vida, con acompañamiento emocional, además de toda la parte de síntomas, de disminuir los síntomas físicos. Entonces, vamos a hablar de estas 4 habilidades, y la pregunta es ¿de dónde viene esta experiencia? Por eso es que traje estos videos y todo este material. Como es una presentación rápida en un congreso, yo los invito a que en la página de Face y en el canal de YouTube que tenemos como Asociación de Tanatología, todo este material lo pueden tener accesible para que lo puedan analizar y compartir. Este es el trabajo. Nosotros lo llamamos el encuentro humano de ser a ser. Nuestro trabajo no es desde el cerebro, sino desde el corazón. Nuestro reto en estos 17 años de capacitar tanatólogos ha sido que puedan encontrar su corazón. Cuando lo encuentras, ya no se requieren recetas, no se requieren teorías, no se requiere más que la conexión con mi ser, con mi paz, con mi corazón, y de ahí fluye todo. Pero desde luego, como escuela académica que somos, hemos diseñado los 7 momentos del acompañamiento emocional con 30 técnicas de acompañamiento, cada una diseñada en base a la experiencia de todos estos años. Este es el libro, Calidad de la Atención al Final de la Vida. Traje algunos volúmenes, ya ahorita no tenemos, ya todos se vendieron, en donde vienen estas 4 habilidades para el personal de salud, pero ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería de editorial Trillas.
Y estas 4 habilidades, ¿cuáles son? Que es el tema que te llamó la atención, a lo mejor viendo este programa de este congreso. 4 habilidades que tú y yo tenemos que tener. ¿Cuáles son? La primera es que tenemos que aprender que el ser humano, y estas son metodologías que hemos diseñado, definimos cuáles son las 7 emociones que un ser humano tiene que enfrentar cuando se le da un diagnóstico o cuando tiene una pérdida de cualquier tipo. Estas 7 emociones que vamos a ver más adelante, si yo no las conozco y estoy atendiendo pacientes al final de la vida en cuidados paliativos, pues primero mis emociones, ¿dónde están? Si no las reconozco. Y después, ¿cómo puedo ayudar al otro a que maneje sus emociones? Entonces, ese es para nosotros el punto, la habilidad básica, entender que todos los seres humanos tenemos 7 emociones que surgen ante cualquier pérdida de la vida, y más enfermedad y la cercanía de la muerte. La segunda habilidad es cómo manejar el contagio emocional, lo que preguntaba alguien. ¿Cómo hacemos como personal de salud para no contagiarnos con demasiada compasión? Dijo. Nosotros lo llamamos contagio emocional, porque nos podemos conmover ante el dolor, pero también nos podemos contagiar cuando ese paciente me está recordando a mi abuelita, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, y entonces el personal de salud, y lo hacemos todo el tiempo, apoyamos al personal de salud cuando se contagia, porque nos dicen, como nos conocen ya que estamos en el hospital, por favor, este paciente me movió todo, y ya sabemos que hay un recuerdo del pasado, y entonces trabajamos con esta técnica que se llama el contagio emocional, y es poder apartarnos de lo que estamos viviendo afuera, de lo que están viviendo esos dolientes que estamos acompañando desde el corazón y lo que es nuestra historia. Y la gran ventaja y el regalo es que cada vez que nos contagiamos como profesionales de salud, estamos identificando duelos no resueltos que tenemos que trabajar. O sea, no es que horror me contagies, a ver, nosotros lo sabemos muy claro. En nuestras reuniones y capacitación de educación continua de nuestros 70 voluntarios que tenemos actualmente en 6 hospitales, siempre es a ver quién se contagió, por qué te contagiaste, y trabajarlo. Y siempre es un regalo, es una bendición poder estar ahí porque hay mucho trabajo pendiente siempre en nuestras mochilas de la vida. Dar las malas noticias en forma considerada, esa es otra habilidad que es fundamental para profesionales de salud. Desde luego está dirigido al médico, que es el encargado, pero muchas veces las enfermeras, lo sabemos con tantos años en los hospitales, a ellas les toca dar la noticia, porque están más cerca y muchas veces el familiar o el enfermo les pregunta, por favor, dígame, o el doctor me dijo tantas cosas, pero no entendí, dígamelo sencillito, por favor. Y ahí es, de nuevo, conectarnos al corazón y desde el corazón poder decir esas noticias en una forma considerada, en una forma amorosa. No quiere decir que no le va a doler, pero lo más triste es escuchar, y ustedes seguramente lo han escuchado también, es terrible tener este cáncer, pero la manera en que me lo dijo ese doctor o esa doctora, nos sentimos doblemente lastimados, y es un arte muy sencillo, el poder dar una mala noticia desde el corazón, es simplemente preguntarte, ¿cómo te gustaría a ti que te dijeran una mala noticia? ¿Cómo te gustaría a ti que a tu madre o a tu hijo o a un ser querido le dijeran esas malas noticias? Y la última habilidad es cómo acompañar con dignidad el momento de la muerte. El profesional de salud estamos acostumbrados a pelear en contra de la muerte, a tratar de vencer la muerte, y qué bueno que lo hacemos, es parte de nuestra misión, pero cuando ya la muerte es inevitable, lo que hacemos es no querer estar ahí. ¿Por qué? Porque nadie nos prepara como profesionales para estar al lado de la muerte del paciente, que es el regalo más grande de la vida, el momento sagrado en que un alma se desprende de un cuerpo para regresar a la fuente de origen. Y los que lo hemos vivido, yo creo que muchas personas aquí lo han vivido, eso que se siente, esa paz, esa sensación tan especial cuando uno puede estar ahí en ese momento de privilegio, es un regalo muy grande de vida. Y poder estar ahí porque estamos preparados, porque entendemos lo que es el ser humano, porque entendemos lo que es la muerte y lo que es el sentido de la vida y el sentido de la muerte, porque todo tiene sentido, no hay nada imperfecto en este plano. Aquí estamos tú y yo aprendiendo.
Y muchas veces las lecciones más importantes de nuestra vida se aprenden al final, postrados en una cama, con invalidez. Y es ahí cuando el alma puede hacer una evolución. De resto, en nuestra vida podemos estar realmente dormidos. Entonces, las emociones que hemos identificado como las 7 emociones frente a la enfermedad y a la muerte son la tristeza, la frustración, el enojo, el miedo, la soledad, la culpa como una de las emociones más nocivas, y la suma de todas estas emociones, porque las medimos. Esto se llama el termómetro de las 7 emociones, que lo trabajamos con los dolientes, sea enfermo o sea familiar, es del 0 al 10 cuánta tristeza sientes en este momento, de 0 al 10 cuánta frustración, y vamos haciendo, son cuadritos que tenemos para trabajar, y eso ayuda tanto a aclarar al doliente qué está sintiendo acá. Después se suman las 6 calificaciones de las 6 emociones y se divide entre 6, y sacamos el nivel de sufrimiento de esa persona, de ese enfermo, y se llama el nivel de sufrimiento dolor del alma. Y entonces empezamos nuestro acompañamiento emocional haciendo un diagnóstico emocional cuantitativo, que eso ayuda muchísimo, y decir, pues mi dolor del alma está siendo de 9 o de 8. O alguien dice, no, pues yo creí que lo tenía más alto, y no, resulta que tengo un dolor del alma de 4. Y a partir de ahí tenemos todas las técnicas diseñadas para trabajar cada una de las emociones, y al final volvemos a medir. Y ante el asombro del doliente dice, tenía 8.5 de dolor del alma, y después de trabajar cada emoción, terminan en 2, 3, 4, lo que cada quien pueda disminuir. Pero de esa manera el doliente hace una radiografía de sus emociones para poder seguir avanzando en este proceso hacia la aceptación y la resignificación de la pérdida, que eso es lo que buscamos como tanatólogos. Perdón, las últimas 3, ¿cuáles eran? No se veía bien, déjenme ver si lo puedo regresar. Es la soledad, la culpa y el dolor del alma. Todo eso está en el libro, lo pueden ver, y también tenemos conferencias en Face que hablamos de las emociones, que ustedes pueden revisar ahí si les interesa con más detalle. ¿Dónde duelen estas emociones? Porque desgraciadamente nuestro sistema de salud se enfoca al cuerpo físico, pero realmente nos tenemos que enfocar al corazón del enfermo, al corazón del familiar, a nuestro corazón también como seres humanos que somos y que nos contagiamos. Corazones lastimados, corazones con muchos duelos. Entonces, cuidados paliativos, hay que trabajar con el corazón, desde el corazón hacia el corazón. Nuestros graduados les entregamos un corazón. Primero llegan y hacen su corazón al inicio del diplomado, lastimado, lleno de duelos, y el día de la graduación, un año después, de un proceso con su tutora de sanación de sus duelos, les entregamos su corazón sanado. Y eso es muy simbólico, porque entonces están listos para trabajar con el dolor de los demás. Mientras no sanemos nuestros duelos, es muy difícil poder ayudar a alguien. ¿Cómo podemos entender las emociones ante la muerte? Siempre es un iceberg. Lo que vemos arriba, lo que podemos observar, es nada más un poquito de la parte superior de lo que es todas las emociones que existen dentro del ser humano. Por lo tanto, como profesionales de salud, necesitamos tener 2 oídos. Uno, para ver lo que ellos nos dicen, pero el otro tiene que ir dirigido a poder entender, identificar, conociendo las 7 emociones, a ver qué emoción tiene, además de sus temperamentos, que es una parte básica también que utilizamos. Cada temperamento de los 4 tiende a tener una respuesta emocional diferente. Un melancólico, su tristeza y su soledad va a ser muy grande. Un colérico, su frustración y su enojo va a ser muy grande. Un flemático va a tender a esconder sus emociones, y un sanguíneo va a tender a racionalizar tanto que no toca emociones. Y con ese conocimiento podemos ayudarlos a que puedan tocar sus emociones, porque lo que queremos es ayudarlos a que las sanen. Y la emoción más predominante en todo este proceso, en cuidados paliativos, al final de la vida, ¿cuál creen ustedes que sea? ¿Cuál será? La más común, desde luego, es el miedo. ¿El miedo qué es? Pues es esta sensación, es natural, es un mecanismo de defensa que tú y yo tenemos. Si empieza a temblar aquí, salimos corriendo, es una manera de autoprotegernos. El problema es que cuando el miedo es muy largo, con estos diagnósticos y todas estas pérdidas en una enfermedad, llega un momento en que el paciente se congela,
paciente se paraliza. Yo tengo una hipótesis que algún día tengo que escribir sobre eso. Lo que mata al paciente es el miedo. Hemos visto a tantos pacientes aterrorizados. Muchas experiencias donde ellos no tienen la información completa de su diagnóstico y está muy bien. Y el día que saben el diagnóstico, que la familia ya no pudo ocultarlo, ese día empiezan a irse y se van en una semana o dos, después de 6, 7 meses de estar lidiando con. O sea, es maravilloso entender que nosotros podemos como profesionales de salud disminuir el miedo, pero para eso necesito primero trabajar con mis miedos, ¿no? Si no, ¿y por qué será que le tenemos tanto miedo a la muerte, compañeros? ¿Por qué será? La gente que muere y regresa nos dice que, ¿qué nos dice? Que salió, que ¿qué más? Todos lo sabemos. Que vio una luz, que sintió una paz y que no quería regresar. Y si te metes a internet a ver experiencias de casi muerte, ya ni siquiera en libros, que hay muchísima literatura, desde el doctor Moody en el 69, toda la literatura que hay hoy. Lo importante aquí es saber por qué si nos dicen, y la misma doctora Kubler-Ross nos dice que es el momento más hermoso de tu vida y de mi vida, encontrarnos con nuestra luz, con el amor. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué será? Desconocimiento. ¿Cuáles son entonces los miedos más fuertes ante la muerte? Eso todo está en el libro también, en donde puedes ver que hay miedos del enfermo, hay miedos del familiar, hay miedos del personal de salud, y antes, durante y después de la muerte. O sea, todos esos cuadritos están llenos y los hemos identificado en estos años. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes del enfermo, del familiar, del personal de salud? Y todo eso, cuando lo conozco, puedo entonces manejar mi miedo, porque entiendo que es normal, pero que no voy a permitir que eso me paralice como profesional de salud, como un ser que quiere ayudar a esos seres humanos que están en dolor. Entonces, ya se ha hablado mucho en esta mañana de las necesidades que tenemos que conocer, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pues para darles esa compasión, para darles esa atención compasiva, humanitaria. Ese es el tema de este congreso maravilloso, hablar de lo que es la parte humana de la atención, no la parte técnica que está tan desarrollada afortunadamente, sino de la parte humana del corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender, compañeros, que el ser humano no es una máquina biológica que se descompone. El ser humano realmente está conformado por 4 cuerpos, dicho por nuestra maestra Kubler-Ross. 30 años acompañando moribundos, 16 libros como herencia en su conocimiento de la tanatología, y nos dice, el médico trabaja la parte física, pero ¿quién trabaja la parte mental, emocional? Mental, emocional, ¿no? Hemisferio, pienso, siento. ¿Quién lo trabaja? ¿Y quién trabaja la parte espiritual con los enfermos y los familiares? Porque el ser humano es un ser compuesto de estas 4 dimensiones. No es nada más una máquina biológica que se descompuso y que está a punto de dejar de funcionar, por decirlo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que reconocer sus necesidades emocionales y sus necesidades espirituales. ¿Cuáles son las necesidades emocionales? Su necesidad de ser escuchado, comprendido, necesidad de identificar y manejar sus 7 emociones, necesidad de identificar y resolver sus asuntos pendientes emocionales, su carga de la mochila de la vida, y su necesidad de recibir y transmitir amor. Y me voy rápido porque ya está acabándoseme el tiempo. Y las necesidades espirituales, la necesidad de identificar y sentir su relación con la fuente de la vida, necesidad de tener claridad sobre la trascendencia de la muerte, necesidad de tener claridad sobre el sentido de la vida, claridad sobre el sentido de la experiencia dolorosa. ¿Esto de dónde sale? Esto surge de este maravilloso acuerdo que se publica en el Diario Oficial en diciembre del 2014, en donde un grupo de personas sensibles a través del Consejo de Salubridad General nos permiten a los tanatólogos, a los médicos, a los que estamos interesados en lo que es la atención al final de la vida, nos permiten tener estos indicadores para poder manejarlos con los pacientes. ¿Y qué hemos hecho nosotros como Escuela de Tanatología? Operacionalizar cómo hacemos esto. ¿Cómo? Porque es muy bonito decirlo, pero ¿cómo le ayudo al paciente a darle sentido? De manera que estas 4 habilidades son las que nosotros proponemos en este libro de personal de salud, y tenemos que realmente entender
se me hace importante. No vamos a ser tanatólogos todos, pero sí podemos entender, que era la recomendación que hacía mi compañera tanatóloga, entender las diferentes visiones de lo que es la muerte para poder entender que es algo que tú y yo como profesionales de salud podemos ayudar. ¿Por qué? Porque es un momento muy importante. Entonces, no nada más estamos para aliviar máquinas biológicas que se descomponen y que sufren, estamos ahí también para ayudar en el momento de la transición. Y nosotros tenemos una cantidad de técnicas para poder ayudar a esa alma a poder desprenderse de este cuerpo, a despedirse de su familia, y todas estas técnicas que próximamente vamos a publicar en el manual del tanatólogo, también con editorial Trillas. De manera que, como no hay mucho tiempo, me da mucha esperanza saber que ustedes pueden entrar a Facebook y pueden entrar a YouTube, buscar Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Hemos dado 4 conferencias magnas este año sobre lo que es la muerte, sobre cómo prepararnos para la muerte, porque primero yo, y para poder ayudar a los demás, sobre cómo enfrentar las pérdidas, cómo aligerar el peso de la mochila. Todo eso está ahí gratuito, lo pueden buscar, lo pueden compartir, estudiar, y esa es nuestra misión. Nuestra misión ahorita, como asociación, es poder llevar a través de estos medios todo este conocimiento para los profesionales de salud y los dolientes, los enfermos, los familiares desesperados, para que puedan entender que la muerte no es lo peor que nos puede pasar. Lo peor es vivir aquí aterrorizados. De manera que, con mucho cariño, les traigo esta información, y el doctor García Moreno, de nuevo, muchísimas gracias.